Hay diferentes tratamientos para el manejo de la ansiedad y el estrés, pero hay una técnica que ha comprobado su alta eficacia en el manejo, sobre todo de pensamientos, que hace que se desencadenen procesos ansiógenos derivados de la ansiedad y por supuesto también del estrés, la sobrecarga que tienen las personas a diario por su trabajo o por circunstancias sobre las cuales las redes sociales, circunstancias de trabajo o relaciones sociales han provocado en las personas. Hoy voy a hablar con María Luisa Higuera, una profesional en psicología y doctora en psicología que viene trabajando en mindfulness, una técnica que ha trascendido generaciones y ahora es validada por la ciencia a través de diferentes estudios que refrendan la efectividad de cómo, a través del manejo de la respiración y sobre todo la atención plena, hace que tenga unos resultados que pueden ser aplicados por parte suya en la ansiedad y el estrés. Mucho gusto, mi nombre es John López, soy psicólogo, creador de la Fábrica Dopamina, una plataforma de inteligencia comportamental donde utilizamos a la neurociencia del comportamiento para aplicar en la vida diaria de las personas. También voy a tener una masterclass sobre No me hables de ansiedad, donde vamos a hablar con diferentes profesionales acerca de diferentes técnicas que pueden ser aplicadas para el manejo de la ansiedad y también para el estrés. Aquí abajo va a aparecer el link para que usted pueda inscribirse y usted pueda participar y utilizar la psicología basada en evidencias para transformar su vida. Porque su cerebro cambia su vida. Hola María Luisa, ¿cómo vas? Hola Joan, buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes, noches, días, donde nos escuchen. Porque muchas personas en este Esa momento... temporada. Claro, e inclusive Vale. María Luisa, hoy quiero hablar contigo de salud mental y de... Por ejemplo, una persona en este momento puede estar escuchándonos en la madrugada, porque las madrugadas son difíciles para muchas personas, las noches. Sí, justamente. Hay muchas personas, por ejemplo, que tienen insomnio y que eso es uno de los síntomas más difíciles de sobrellevar cuando se tiene ansiedad. Me gusta eso que estás diciendo, síntoma. Es decir, no es... O sea, la gente piensa a veces que no duerme porque tiene... ¿Por qué no? No puede dormir. No es causa, es síntoma ya. Claro, o sea, refleja que algo le está ocurriendo a su mente y a su cuerpo, que no le permite en lo que ya está programado en su organismo que ocurra naturalmente, que es inducir al sueño, quedarse dormido y pasar por todos los ciclos de sueño. ¿Y por qué crees que la gente a veces no toma solución cuando tiene problemas de sueño? Bueno, en parte es como por las circunstancias que vivimos actualmente, vivimos muy a las carreras, muy sobrecargados, entonces también no escuchamos un poco lo que nos va ocurriendo. Lo que nos va informando nuestro propio organismo, ni cómo se ven afectadas las relaciones. Entonces no escuchamos y vamos dejando, como vamos cediendo en ese límite de lo que está bien, de lo que es grato, de lo que es benéfico para nosotros, y esperamos y postergamos como prestarle atención al bienestar mental y físico. Sí. María Luisa, tú eres psicóloga, ¿verdad? Sí, yo soy psicóloga de la UPTC y tengo también un doctorado en psicología de una universidad argentina. ¿Cómo son los doctorados en Argentina? ¿Igual de tiempo que acá en Colombia? ¿Tienen otro enfoque? Son muy exigentes. Hay que estar como muy en la formación personal, en la disciplina de la lectura. Son muchas lecturas. Sí. Es de mucha exigencia en investigación, pero por otro lado, paradójicamente, son muy laxos, entonces no te ponen como límites con los tiempos estrictos para culminar y a veces se te van los años escribiendo tus procesos de investigación, tus publicaciones, en fin. Sí, antes de que entremos a hablar ya del tema... Antes de que entremos a hablar del tema ya de lo que vamos a hablar de hoy, de ansiedad, estrés y sobre todo una herramienta que va a ser clave a la hora de poder intervenir angularmente. Así como el sueño es un hábito angular que impacta muchas áreas de la vida, hay técnicas que impactan muchas áreas de la vida, que es la técnica que vamos a ver en el día de hoy. Oye, María Luisa, y a ti, digamos, en el paralelo Colombia-Argentina, ¿qué puedes encontrar tú como experiencia personal que lo hayas aplicado a tu vida profesional? En paralelo, la importancia de las relaciones interpersonales, la importancia de formar redes saludables, tener amigos, encontrarse, compartir, conversar, es sumamente fundamental. Lo sabía aquí porque tenía buenos grupos de amigos y contactos de trabajo y demás, pero encontré en la cultura argentina la importancia de juntarse con otros para hablar, para tomarse un café y comentar la propia vida, poner en juego las experiencias o teorizar sobre la vida, el mundo,
los sueños. Eso es sumamente fundamental. ¿Y por qué los argentinos tendrán esa base de ese comportamiento en comunidad? Es una población mayormente migrante, con una migración tal vez mucho más reciente que la nuestra. Nosotros tuvimos fuerte migración pues española y de pueblos árabes hacia el norte del país y bueno, otros. Pero ellos tuvieron una migración más en el siglo XX de italianos, franceses, ingleses, posguerra muchos, entonces la gente necesitaba, supongo yo, reconstruir sus vidas, salir de lo traumático y un poco por estas culturas europeas y por lo que fue ocurriendo también en las dinámicas propias de esa sociedad, resultó como parte de su idiosincrasia el encontrarse con otros y conversar. Claro. Y el gusto por hacerlo. Inclusive imagínate tú migrando a otro sitio, siempre que te encuentras a un colombiano en cualquier parte del mundo, ya es como si fuera el amigo de toda la vida. A pesar de que nunca lo conozcas. Hay una cuestión de identidad que entonces vas a otro lugar. Acá yo me presentaba como, mucho gusto, soy tal, soy psicóloga. Allá no, soy colombiana. O sea, lo primero es lo identitario. Entonces era lindo encontrarse con otros, pero fue lindo también hacer esa inmersión cultural y conocer otras formas de relacionarse con las personas. Sí, tú hablabas hace un momento, María Luisa, de cómo la gente vive las carreras hoy en día y cómo todo el mundo está en un corre-corre, en un acelere frente a encontrar algo, ¿no? Porque si nosotros nos aceleramos es porque estamos buscando algo o queremos llegar a algún sitio. Sí, como una necesidad constante de aprobación o de completar vacíos con las cosas que se hace en cuanto al trabajo, en cuanto a, no sé, las tareas cotidianas. Certificarse, mostrar títulos, mostrar que se hizo, tener la cuenta del banco llena, es como una carrera constante y vivir a la carrera en ese sentido de estar en carrera es agotador. Sí, más cuando tú empiezas a poner en los demás esa aprobación y ese sentido de la vida. Es decir, yo le pongo a los otros la responsabilidad de hacerme el valor del ser humano. Entonces, si tú me quieres valorar, valórame porque yo soy psicólogo, valórame porque soy importante, valórame porque estoy llegando a tener muchos seguidores, valórame. Y entonces ese grito. Porque me veo así, porque mi apariencia es esta, porque logré esto, porque tengo que mostrar esto otro, porque visité este lugar, porque comí tal. Claro. Sí, hay una fuerte presión como del entorno que un poco se ha creído la gente y funciona como con el objetivo de cumplir estas directrices sociales y entonces eso genera un alto nivel de estrés. Tengo personas en consulta que trabajan, no sé, 12 horas diarias y luego atienden una familia y luego entonces están a los 40 años con unos picos de estrés, con problemas cardíacos, con dificultades hormonales, con una suma de cosas muy complicadas. El trabajar, cuando tú puedes ver como terapeuta, ¿cuál es el límite en el cual puede existir un estrés que me favorece para activarme y estar en todas mis tareas y cuándo ya empieza a hacer daño para mi vida? ¿Dónde tú lo ves? Cuando genera infelicidad, la gente, ¿disfrutas tu trabajo? ¿Sientes que aportas con lo que tú haces a lo que haces? ¿Te sientes bien retribuido con lo que ganas? ¿Puedes hablar con orgullo de lo que haces? Entonces, cuando hay toda esa noción de felicidad, de gozo en el hacer, está bien. Habrá algunos que trabajen más, otros que trabajen menos, ¿sí? Es que inclusive el tema del dinero... se vuelve una carga. El tema del dinero es un tema delicado. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque precisamente en una clase que hace 2 semanas di una clase sobre el tema del dinero. ¿Cuánto es el límite, María Luisa? Le decía a las personas, ¿cuánto creen que es el límite para decir yo no necesito dinero? O el dinero no hace parte del patrón que me defina la felicidad, mi felicidad. Entonces, hay varios estudios que hay un punto, y más americanos que latinoamericanos, hay un punto que son los $100,000. Para el americano, $100,000 es una curva de inflexión frente a la percepción de bienestar, que al final es lo que yo considero soy feliz. ¿Sí? Me siento bien, la gente asocia con eso, con felicidad. Pero entonces, de 100,000 a 200,000 no hay tanta diferencia, ¿sí me entiendes? Y
se empieza a incrementar y los picos de felicidad no son tan altos de 100,000 a 1,000,000, que uno creería que cuando tenga $1,000,000 en la cuenta va a ser muy feliz y todos los problemas estarán resueltos. No, porque implica también sostener un nivel de vida también muy alto y sacrificar otras cosas asociadas a la familia, Sí. o a... Y sabes que me he dado cuenta que muchas personas que han logrado cierto nivel de éxito luego tienen miedo de perder ese nivel que han conseguido. Y es donde viene otra carga de ansiedad y de estrés, que es una pregunta que te quiero hacer. Ansiedad y estrés. ¿Cuál crees? ¿Cómo hacer para que una persona en su vida esté identificando estoy teniendo ansiedad o estoy teniendo un episodio de estrés? Bueno, en ambos casos la respuesta de ansiedad y de estrés son, digamos, naturales, son mecanismos naturales del funcionamiento propio de cada persona. Es decir, ante una situación que resulta amenazante o peligrosa, nuestro cuerpo y nuestra mente reaccionan, ¿sí? Me pongo en alerta, se me va a activar el corazón, me van a sudar las manos, se van a activar en términos hormonales también las glándulas suprarrenales para liberar adrenalina y entonces estar dispuesto, no sé, a la huida, al combate, ¿sí? Ocurre algo, una situación que me alerta, que me genera amenaza y se activa mi cuerpo y también mi mente está dispuesta para reaccionar a ello, ¿sí? Esa sería una respuesta normal de estrés. Estoy dispuesta con todos los mecanismos dispuestos para responder. Sí, exacto. Pasa esa situación, ese evento, y todo mi cuerpo y toda mi mente vuelve a un estado de equilibrio. El asunto es cuando permanentemente estoy en esa sobrecarga y en esa sobrealerta. En algún momento algo se va a quebrar dentro de mí, o hay exceso de la respuesta cardíaca y de la respuesta respiratoria y de toda la activación autonómica de mi cuerpo, o empiezo a rumiar y entonces todo el tiempo los pensamientos son de preocupación, ¿sí? Como si estuviera sometida a estados de amenaza permanentes. Exacto. Allí aparece la ansiedad y se vuelve un trastorno de ansiedad cuando vivir esta experiencia de manera constante e intensa perturba y afecta mi vida, ¿sí? Entonces afecta mis interacciones, afecta mi rendimiento en el trabajo, afecta mis procesos cognitivos en general, no puedo aprender, estoy irritable e indispuesta, o me aíslo de las interacciones sociales porque ya no tolero, ¿sí? Se afecta el sueño, entonces aparece el insomnio, o se afecta los ciclos normales en los que tengo hambre y me siento saciada, entonces también vienen problemas alimentarios o un montón de cosas. Allí estoy entonces ante un trastorno, y los trastornos de ansiedad pues tienen distintos nombres y tienen distintas formas de presentación. Entonces tú hablaste de varios temas que son súper claves. Empecemos de atrás para adelante. El primero, ¿cómo compensar? Muchas personas compensan con la alimentación estados de ansiedad. Descargan en el alimento esa posibilidad de la recompensa y de sentir que están mejorando o que van a aliviarse si comen algo en ese momento. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque el alimentarse es un mecanismo básico y al comer se genera toda una secreción hormonal. Estoy enviando información a mi cerebro y siento sensación de alivio, sensación de saciedad, me gusta, ¿sí? O sensación de placer. Entonces es una manera en que rápidamente mi cuerpo se compensa, ¿sí? Pero si los orígenes, las cuestiones que precipitan ese malestar están en otra cosa que no está asociado con el alimentarse, es cuando viene lo problemático. Porque claro, cuando tengo hambre o estaba en una actividad y ya es mi tiempo de comer y como, pues el cuerpo se siente a gusto y yo me siento a gusto de haber comido algo rico. Claro. ¿Sí? Pero el problema es cuando lo hago, porque esto me genera una recompensa rápida, ¿sí? ¿Cómo? Pero a veces ese comer es también por aliviar ese malestar, pero ni siquiera es un comer consciente, como, qué rico que está esto, qué sabroso que está, lo siento así, me gusta de esta textura o esta temperatura, este sabor. ¿Y por qué frente a los temas como el chocolate? ¿Por qué los dulces para muchas personas en estado de ansiedad son importantes? Activan los mecanismos de recompensa, son unos mecanismos internos que generan placer rápidamente. Funciona de la misma manera que scrollear en el celular, te engancha y te sientes como
a gusto. Y porque la Activa los descomposición, mismos mecanismos de y recompensa. porque la descomposición del azúcar en la sangre es mucho más rápida que otros alimentos. Por ejemplo, Todos, claro. un alimento rico en fibras va a demorarse mucho más tiempo en lanzar esa recompensa al cerebro y decir, ¿cómo me siento de bien con esto? No. Y tú has visto las No, películas. se trata de un mecanismo rápido que no tiene que ver con la saciedad, sino que tiene que ver con la gratificación. ¿Tú has visto las películas Con el americanas? sentirse a gusto Sí. rápidamente, sentir placer. ¿Tú has visto las películas americanas? Que la muchacha está en un estado en una tusa y está llorando y más americano, ¿no? Y que utiliza con un spray como de dulce, ¿qué es eso? Como una espuma. Bueno, sí. Y que va viendo la película y llora por su hombre que se le acaba de ir y una crema chata. Sí, exacto. Sí. Entonces, eso me hace pensar, eso me hace pensar que los seres humanos, inclusive culturalmente, sin relacionarnos culturalmente, todos vamos pasando por estos mismos estados. Sí, lo que pasa es que desde hace algún tiempo estamos más en una sociedad que evita el sufrimiento a toda costa. Entonces, siento algo, por ejemplo, el rompimiento amoroso del que estás hablando con el ejemplo de las películas gringas, y entonces me quedo en carencia, en falta. ¿Y qué intento? Llenar ese vacío. ¿Con qué? Con algo que me agrade mucho, ¿sí? No importa que luego me cause daño de la cantidad que sea. Entonces estoy en falta y lo que quiero es esquivar el malestar y el dolor. Sí, y eso viene de... Y lo mismo opera frente a otras formas de adicción, a otros comportamientos que son compulsivos. Intentan llenar vacíos, pero ese vacío no se llena porque todos transitamos el sufrimiento y estados de dolor y de carencia. Dos hermanos. Pero pareciera que habría que no sufrir, no sentir ese tipo de cosas. María Luisa, mira. Cuando es natural a los seres humanos sentirlo. Dos hermanos, gemelos inclusive, criados de la misma forma, educados de la misma forma, luego reaccionan de una forma diferente frente al mismo evento. Entonces ahí viene el tema, si los dos vienen de una misma raíz genética, ¿en qué momento se hace esa curva de inflexión para uno decir, este va a tener mucha más resiliencia frente al sufrimiento o el afrontamiento de circunstancias difíciles y este va a ser sometido a la dependencia de personas, de cosas, a la misma circunstancia, en la misma circunstancia? ¿Tú qué crees que en qué momento se da esa curva? ¿Por qué ocurre eso en las personas? Porque cada experiencia es vivida de manera muy subjetiva e individual por los seres humanos. No es, tú estás poniendo un ejemplo extremo de lo que son los gemelos, ¿no? Los gemelos idénticos, y cómo pueden parecerse de muchas maneras, ser casi similares, pero a la larga son dos individualidades, dos cabezas distintas que han vivido cada uno sus propias experiencias, así que tienen un diálogo interior, narran su propia vida de una manera particular, ¿sí? Y aunque los dos no se puedan tropezarse o tener el mismo accidente automovilístico, lo que sea, cada uno tendrá una percepción de eso que viven, que es propia e individual, ¿no? Entonces no se da como en un punto de quiebre, sino en el curso de toda su vida, toda su vida. Por eso, ante problemas como ansiedad, depresión, en fin, nunca hay como dos historias de sufrimiento exactamente iguales o de patologías. Hay como unas características comunes, unos síntomas que pueden ser comunes, pero cada quien vive una experiencia de vida muy individual. Nosotros aquí en este canal también psicoeducamos a las personas. Los psicólogos hacemos un encuadre terapéutico con la persona cuando estamos en esa fase inicial de comunicación, ¿no? Paciente sí. Y con su psicólogo. También es importante que la paciente entregue la información necesaria para que el psicólogo pueda hacer también su análisis de esa información. Porque una cosa es la deseabilidad que yo quiero y otra cosa es la solución de las cosas. La deseabilidad, ¿por qué? Porque yo quisiera que nadie viera ciertas dificultades que tengo, que es la deseabilidad de decir, uy, estoy mal, pero no tan mal. Y otra cosa es que el psicólogo entienda cuál es la raíz, cuál es la causa, cuáles son los variables que intervienen para que esa persona esté de esa manera. ¿Cuál crees que debe ser la forma en la cual un paciente entregue esa información o dé esa información cuando busque la ayuda de un profesional
de salud mental? Pues espera y se confía en terapia que la persona siempre hable con honestidad de lo que son sus vivencias, sus experiencias íntimas, pero también desde el respeto que contará lo que quiera contar y lo que sea importante para la terapia. En esos procesos iniciales de encuadre, cuando estamos en evaluación, intentando reconocer cuál es el diagnóstico del estado actual de la persona, yo le planteo justamente eso, o sea, tú estás contando tu versión de tu historia, de lo que te ocurre, de cómo lo vives y cómo lo sientes. Y confío en eso, en la honestidad de lo que me estás hablando. Uh-huh. Pero hay varias teorías distintas que hablan de la narración. Cada uno está narrándose y en ese narrarse hay un distanciamiento y puede haber también una manera en que no digo exactamente tal cual son las cosas, sino tal cual yo las interpreto. Claro. ¿Sí? Claro. El valor que yo asigno a lo que he vivido. Si un amigo viene y cuenta la misma experiencia que compartimos, lo contará de otra manera. Y en términos de terapia, claro, el terapeuta está abierto y en una escucha también honesta y plena de lo que la otra persona le está contando y dando validez a eso que es significativo para la persona. Exactamente. Es ahí donde hay una distinción clara en el papel del psicólogo en la intervención y de una persona, en la responsabilidad que tiene. ¿Por qué? Porque socialmente el psicólogo ha perdido un valor bastante grande. Porque muchas veces dicen lo siguiente, María Luisa. Dicen, ¿yo para qué le voy a pagar a un psicólogo? Yo escucho frecuentemente. Un psicólogo, sí, si me va a decir lo mismo que me va a decir mi amiga. Que me va a decir Sabes que yo encuentro en contradicción con lo que tú estás diciendo. Yo soy psicóloga graduada hace más de 20 años. En el 2002 me gradué. Sí. Y en aquella época, en realidad, había poco hábito en los colombianos y en los boyacenses, particularmente, de asistir al psicólogo. O sea, como si voy al psicólogo es como un estigma, estoy loco, algo me está pasando, ¿sí? No lo cuento abiertamente. Encuentro que ahora, 20 años después, las personas hablan más abiertamente de estoy yendo a terapia, o tú con qué terapeuta asistes, o en las conversaciones, en algún lugar. De hecho, estando en algún centro comercial o en algún bar, escucho que la gente habla más de sus procesos terapéuticos. O fui a terapia y tal psicólogo no me gustó, o sí me gustó, es buenísimo, ¿sí? Más, como un poquito más de aceptación. Todavía hay algo de rechazo y algo de estigma respecto de las cuestiones de salud mental en general. Como que yo tendría que soportar y estar bien porque sí. ¿Sí? Yo tengo la medida por otro lado, María Luisa. Lo tengo la medida porque además de... O sea, manejo un programa para profesionales en mentoría, sí, para profesionales que quieren posicionarse en el mercado digital y laboral. ¿Y qué es lo que me encuentro? Un desbalance entre la oferta y la demanda. Hay muchos psicólogos hoy en día, muchos, y hay, en la misma medida hay muchos problemas de salud mental hoy en el mundo, muchos. No debería existir ni un solo psicólogo que estuviera desocupado. Es decir, que no tuviera un volumen de pacientes suficiente si hubiésemos llegado a una curva en la cual la sociedad es consciente de toda la problemática que está sufriendo. Y hoy vemos que son más los psicólogos que están desocupados que los que están ocupados. Y eso me preocupa. Son muchos los psicólogos que hoy están remando, inclusive trabajando en otras cosas que no son su profesión, sabiendo que la persona de al lado necesita un psicólogo. Entonces, por eso yo veo que todavía falta muchísimo trabajo y estas conversaciones, lo que hacemos también para que se abra la conciencia sobre las personas, bueno, hay que buscar la ayuda, porque en la misma medida en que la persona recurra a otros mecanismos de escape o de evitación para solucionar sus problemas, como drogas, como alcohol, comportamientos sexuales, cosas que hacen que eviten realmente una solución o escapen de la solución real que las personas tienen de sus pensamientos, de los problemas que tienen hoy en día. Sí. Bueno, en eso concuerdo contigo, pero puede ser un problema que tiene que ver también con cuestiones sociales y políticas en general. Hay muchos profesionales, hay una sobreoferta de profesionales en muchos campos y no hay tanta oferta de trabajo, de opciones de trabajo para que la gente se desempeñe. ¿Sabes cómo nosotros, digamos, con el respeto a su formación? En el mercado que yo trabajo, ¿sabes cómo medimos cuando un mercado está saturado? Cuando se ha solucionado el problema central. Okay. Entonces, si ya no existiera ningún problema mental, de salud mental, ya diríamos, tiene por qué sobra. Es decir, si
la gente ya no comiera pan, diríamos, las panaderías van a quebrar. Entonces hay varias cosas. Alguien puede decir, no, es que los psicólogos no saben posicionarse. No, puede ser que sí saben posicionarse. Lo que pasa es que el mercado no prioriza su salud mental. Dicen, igual me siento mal, lo que estamos hablando, María Luisa, me siento ansioso. Eso, venga, miramos el reality de esta noche, ¿a quién sacaron? Y ya, se me fue, por un momento. No solucioné nada, simplemente por un momento me fui para otro lado. Porque esa es la base, María Luisa, que quiero también que planteemos a las personas. El tema de los pensamientos. Y el tema también es que se cronifica y cuando alguien habla además de su salud mental, de sus preocupaciones o de lo que le aquejan, los demás tendemos a minimizar o a invalidar esas emociones. No es para tanto. Hay otras personas que sufren más que usted. Póngale ganas, ¿sí? Eso es cuestión de poner actitud positiva y ya todo se va a solucionar. Cuando hay muchas circunstancias que generan un profundo sentimiento y un profundo sufrimiento y generan también como progresiva inhabilidad para hacer cosas. O sea, me voy perdiendo de la posibilidad de ir disfrutando, de ir haciendo las cosas que hacía normalmente en mi vida. Tomando peores decisiones cada día. Sí, pero ¿por qué estoy tomando tan malas decisiones? O lo que se encuentra en las revistas de farándula. ¿Por qué siempre me busco al tipo con las mismas características? ¿O por qué siempre estoy quebrando en mis negocios? ¿O por qué me estoy sintiendo mal sin saber por qué? Que le ha pasado a muchos influencers, gente de la farándula últimamente que han salido, ¿no? Han salido a revelar que tienen mucho vacío en su vida, que la fama y el dinero que ganaban no era lo que estaban buscando. Claro. Que también es minimizar como las experiencias previas, entonces no es para tanto, no sé. Hay gente, sobre todo en nuestra sociedad colombiana, que ha vivido cuestiones muy duras de violencia en sus familias, de violencia a nivel social, cosas muy graves, y entonces no pasa nada, estoy bien, sobreviví, sigo adelante. Eso hace mella sobre el psiquismo, en algún momento me voy a derrumbar. Esa dualidad. Ese es el aspecto, prestarle atención. María Luisa, esa dualidad, realidad, pensamientos, que es lo que vamos a hablar ya frente a la técnica y frente a las estrategias terapéuticas que tú manejas, que es el mindfulness. Pensamientos. Bueno. Todos estamos sometidos, o podríamos estar, no la palabra sometidos, la palabra es todos vivimos en pensamientos, de interpretación de nuestra realidad. Algo está pasando en ese momento, yo pienso frente a eso que está pasando, que es bueno o malo, hago un juicio sobre ese tema. Ese tema de los pensamientos, María Luisa, ¿tú cómo lo abordas en una persona? ¿Cómo lo descompones para saber que ese proceso cognitivo está de manera adecuada o de manera inadecuada en un ser humano? Bueno, ese es un tema complejísimo. Yo trabajo desde enfoque cognitivo y uso como herramienta ahora, desde hace unos años para acá, el apoyo en mindfulness, porque resulta muy, muy efectivo, sobre todo para trabajar temas de ansiedad, depresión, de estrés crónico, en fin, de desregulación emocional. Y soy psicóloga que trabaja desde el enfoque cognitivista porque considero sumamente importante lo que ocurre en términos del pensamiento, de qué nos decimos, cómo nos narramos, ¿sí? De cómo calificamos las circunstancias vividas, cómo interpretamos las situaciones que van transcurriendo en nuestra vida. Entonces, qué se piensa en asociación con qué se siente y con cuáles son las acciones consecuentes a eso, pues es fundamental. Un pensamiento es muy poderoso. No sé si me detengo, me pongo muy teórica con eso. No te preocupes. Cuando hablamos de mindfulness, hablamos de mente plena, de tener atención plena y consciente, pero en varios niveles, no solamente en cuanto al flujo de mis pensamientos, qué estoy pensando, cuáles son los pensamientos que me aparecen así de repente, a qué le doy vueltas en mi cabeza, ¿cierto? Sino también qué siento, cómo reacciona mi cuerpo ante ciertas circunstancias y cómo son mis emociones, qué intensidad tienen, cómo también tienen un fluir de una cosa a otra. Entonces, esta estrategia de mindfulness ha sido muy, muy efectiva, eso, como para ponerse en plena conciencia, en una conciencia que no juzga, en la que no me juzgo, no me estoy criticando de por qué estoy sintiendo esto, por qué estoy pensando esto otro, debería estar pensando en tal cosa, quisiera dejar la mente en blanco. No,
no me juzgo, no me critico, sino que aprendo a reconocer lo que son mis vivencias interiores y la respuesta de mi cuerpo ante lo que voy viviendo. ¿Y por qué es tan efectivo? Eso, ¿Por qué es tan efectiva ¿cómo? esa atención plena? ¿Por qué es tan efectiva la atención plena? Hay un montón de investigación científica, esto tiene muchísimo soporte en investigación y lo que ocurre es que como varias de las estrategias dentro de mindfulness tienen que ver con el respirar de manera pausada y consciente, entonces genera mejor oxigenación y por tanto pues la oxigenación va a todo el cuerpo y va al cerebro, ¿cierto? Genera también que no se desactiven, pero que se apacigüen ciertas zonas asociadas a la respuesta de estrés y ansiedad y se activen otras zonas asociadas a los lóbulos frontales, a las funciones ejecutivas que tienen que ver con la regulación de las emociones, el control voluntario de la propia conducta, la planificación, la organización, ¿sí? El darme cuenta de quién soy. Entonces, estas regiones frontales, por ejemplo, tienen que ver con el enfocar la atención y generan sensación de calma. Entonces desactivo o no las desactivo porque siguen funcionando. Sí. Mi mente, mi cerebro es un organismo vivo que está en constante movimiento y estoy prestando atención a muchas cosas. Jamás me quedo en blanco, pero hace que cierto patrón de respuesta asociado al malestar emocional, ¿sí? Y a la respuesta de estrés y ansiedad se atenúen y que otros mecanismos cerebrales estén mucho más activos. Es Aquellos que prácticamente... tienen que ver con el bienestar, con la sensación de relajación, con la sensación de equilibrio y de paz. Es prácticamente un superpoder, María Luisa, poder hacer eso. Pero lo tenemos todas las personas, o sea, lo interesante es que todos podemos entrenarnos en estas estrategias y generar bienestar para uno mismo. Inclusive deportistas de alto rendimiento lo utilizan frecuentemente. Sí. Personas que tienen que tomar decisiones en una empresa todo el tiempo. Claro, de manera más consciente y tranquila y equilibrada, siempre será mejor tomar una decisión o enfrentarse a una tarea de exigencia o responder a una circunstancia en particular que, como en general lo hacemos porque no tenemos entrenamiento, que es algo me ocurre y yo reacciono. ¿Sí? Bien, mal, con las consecuencias que tenga. No, un poco el entrenamiento en mindfulness sirve para que yo sea menos reactiva. No reaccione de cualquier manera y a las patadas. Exactamente. Sino que tenga una pausa y reaccione en consecuencia a lo que me conviene, a lo que conviene a otros, a lo que es más grato, a lo que es más sano. Y ahí es donde viene la integralidad de la vida, que nada es aislado de nada. Todo está conectado. De repente yo tengo una reacción acá en mi oficina, pero esa reacción va a repercutir, qué sé yo, el domingo en el partido de fútbol, porque ya el control de impulsos que empiezo a tener es menor y de repente voy y le meto una patada a otra persona ya en el partido de fútbol y digo, pero ¿por qué me ocurrió eso? Cuando hubo una serie de... Viniste acumulando malestar y en algún momento se desencadena. En enojo, en ira. Y eso tú lo enseñas, tú haces que las personas se apropien de esas técnicas para que ellos lo puedan aplicar a su vida. Sí, lo hacemos tanto en los procesos terapéuticos como parte de lo que, como una de las estrategias que trabajamos, pero lo hacemos también de manera grupal y entonces vamos de cuestiones muy básicas de aprender a conocer el ritmo de la respiración, algunas estrategias para respirar de cierta manera, porque respirar es algo que hacemos constantemente. Hacemos hasta que nos morimos, estamos respirando. Y el respirar está asociado a distintos estados emocionales. No respiramos igual si estoy triste, respiro de una manera. De hecho, el llanto es una forma de respirar, ¿sí? Muy cargada de mi cuerpo y de mi emotividad. Pero respiro distinto si estoy enamorada, si estoy con miedo, respiro distinto, si estoy aburrida, respiro distinto, ¿sí? Entonces, una de las estrategias es aprender a reconocer mi propia respiración y a tomar eso como ancla para luego trabajar otras circunstancias más en términos de mis emociones, ciertos pensamientos. Es desaprender todo lo que ha aprendido la persona, prácticamente, porque muchas prácticas de crianza dicen lo contrario, dicen usted siempre va a ser el mismo, tiene que reaccionar de esta forma ante esta circunstancia. Por ejemplo, un niño que resuelve en una situación de estrés con agresividad para bajar esos niveles.
y de repente él es el adulto que ahora cada vez que alguien lo provoca busca el conflicto físico o el conflicto psicológico, cualquier tipo de que le permita esa descarga. Claro, esa es una posible reacción, pero también otra muy frecuente en nuestra sociedad es como, estaba yo triste, llorando, y entonces cállese, no es para tanto, ya deje de llorar. Y entonces uno suerbe los mocos y deja de llorar y bloquea eso, ¿sí? Entonces ahora de adulta me cuesta expresar cuando algo me duele, cuando algo me preocupa y me contengo. Por un lado voy a salir. Y la gente se asusta. Volver a desearse cómo respiro cuando me siento con angustia, cómo respiro, cómo se pone mi cuerpo, cómo fluyen mis pensamientos cuando estoy en tal o cual circunstancia. ¿Y sabes qué es más sorprendente? ¿Sabes qué es más sorprendente, María Luisa? Que la gente se asusta cuando cambia. Cuando de repente se da cuenta que su vida está cambiando a partir de técnicas como el mindfulness y no se dan cuenta. Sí. Porque es que no es que haya una línea que diga, cambié. No, va cambiando gradualmente y cuando se da cuenta cambió y no se dio cuenta en qué momento, pero se asusta y dice, ¿por qué no estoy reaccionando? ¿Por qué no me estoy sintiendo mal cuando alguien me está ofendiendo? ¿O debería como sentirme mal en este momento? Pero ya es consciente. Esos deberías también son formas de esos sesgos de los que hablábamos, de formas del pensamiento. Sí, resulta sorprendente también algunas personas que dicen, bueno, o sea, no puedo creer que en otro momento de mi vida tal cosa me hubiera enojado mucho, sí, o me hubiera hecho sentir y reaccionar de tal manera y ahora me sorprende. Uh-huh. En cambio me sentí de tal otra manera, ¿sí? Pero algo que hay que reconocer es que es un trabajo muy individual. Las técnicas se pueden enseñar, se pueden practicar en conjunto, pero en realidad es un trabajo muy interior. Yo me propongo hacer este ejercicio y si soy consciente voy notando además los beneficios con el curso de los días. Exactamente. Se trata de una práctica, así que si lo practico empiezo a ver cómo hacer deporte o adquirir alguna otra habilidad. Exactamente. Si lo practico en teoría, pues no pasa nada, pero si lo hago de manera habitual voy empezando a ver. El tema es que con mindfulness hay muchas cosas que son de una sencillez que te sorprende, que se consigan cosas, así como tú estás diciendo, tan importantes para la vida personal que se lograron haciendo 2 o 3 cosas. Aquí abajo vamos a dejar la información de María Luisa para que ustedes la contacten, para que ustedes hablen con ella, para que ustedes vean la facilidad de transformar la vida con pasos simples. Es decir, una persona que sabe cómo hacerlo y que usted puede ir a buscar esa ayuda más allá del amigo, más allá de la revista, del consejo que usted encuentra en el horóscopo. Muchas personas buscan soluciones de su vida en el horóscopo, en la suerte, en el azar. Aquí son técnicas, son estrategias terapéuticas que vienen funcionando y funcionarán durante mucho tiempo. Y que tienen una fundamentación científica importante. Esto no es palabrería o son tips rápidos para resolver, no, tiene una fundamentación, tiene un sentido de ser, pero depende también de cómo la persona lo haga y lo asuma. Exactamente. María Luisa, para finalizar, ¿hay alguna diferencia sustancial entre el mindfulness y otras técnicas o meditación o otras técnicas para intervenir en estos procesos cognitivos de las personas? Sí, hay diferencias que son fundamentales en la forma de proceder. Mindfulness utiliza algunas meditaciones, ¿sí? Uh-huh. En su estrategia también adoptamos posturas que son de meditación o que son similares a las meditaciones orientales y al yoga, y tiene un origen en este conocimiento ancestral. Pero hay personas que han probado estar también en distintos aprendizajes, en distintas prácticas y obtener los beneficios de estas distintas prácticas. No riñe tampoco con lo religioso y eso es importante de aclarar, porque hay personas que son muy religiosas y tienden a considerar que esta es una forma de religión y no lo es, ¿cierto? A veces el orar con fervor, con tranquilidad, muy centrados en el curso de esa oración, también es una forma de meditación y genera tranquilidad y relajación, ¿sí? Cuando esa oración o ese rezar es fervoroso y es tranquilo, no cuando se hace tan suplicante y tan doloroso, porque alimenta mucho más el dolor. Pero pues de eso ya hablaríamos en otro momento. Chévere, eso lo vamos a hablar en otro momento. María Luisa, yo creo que esta conversación ha sido muy interesante para que las personas entiendan por qué les pasa ciertas cosas, de dónde viene y qué posibles alternativas pueden tener. Espero que no te me pierdas para poder tener otras conversaciones similares. No,
estaremos en contacto. Vale, un abrazo. Bueno, Te que estés cuidas. muy bien, chao, John. Vale, chao.